nombre es Natalia Valeria López Monsalve, grado N4, y este es mi trabajo sobre el juego de Juan Manuel de Prada y sus 10 críticas a la teoría de la evolución. Primero, la evolución pone el origen de la complejidad en el mero azar, y la probabilidad de que sistemas tan complejos como los seres vivos surjan por azar es infinitesimal. Ok, ahora vamos a ver su explicación. La evolución es el resultado de una variación aleatoria en los rasgos de los individuos, de un proceso de selección natural y de un proceso de herencia genética de algunos rasgos, aunque no cabe nunca descartar un cierto elemento de aleatoriedad en los tres procesos, ni la selección natural ni la herencia genética, pues son procesos aleatorios. El azar se da básicamente en el surgimiento de la variación genética, pero luego sobre esta variación actúa la selección natural, que no es aleatoria. Y el azar, entendido como aparición espontánea de variaciones debido a causas naturales no relacionadas con las necesidades de los individuos, se da solo en el primer proceso de los tres señalados. Segundo, la evolución viola el segundo principio de la termodinámica. Ok, su explicación es: el segundo principio de la termodinámica se refiere a sistemas cerrados, es decir, los que no intercambian materia y energía con el entorno. Los seres vivos son sistemas abiertos, son sistemas alejados del equilibrio termodinámico, pero a costa de consumir energía del entorno y, pues por tanto, de aumentar la entropía total. No hay pues choque alguno con el segundo principio de la termodinámica, sino todo lo contrario. Tercero, la teoría de la evolución es tautológica. La supervivencia de los más aptos significa únicamente que los que sobreviven son los que sobreviven. Bueno, la explicación es: la formulación, la supervivencia de los más aptos, es un eslogan que inventó Spencer y que Darwin asumió. Quizá no debió haberlo hecho por las confusiones que ha generado. La teoría es mucho más compleja que eso. Lo que dice es que en un ambiente determinado los individuos son las características C1, C2, C3, etc., que son adaptativas en ese ambiente. Deben tener un mayor éxito reproductivo que los individuos que no tienen esos rasgos o que los tienen en un menor grado. Esto es una afirmación empírica, falsable y no tautológica. Bueno, el cuarto. La selección natural no tiene poder creativo, solo puede eliminar individuos inadaptados, no puede generar novedades importantes y mucho menos dar lugar a nuevas especies. Ok, su explicación. Esta es la única objeción seria de la lista. Todavía genera discusión. Karen Neander mostró, en mi opinión de forma convincente, que la selección natural es creativa, pero otros autores, particularmente desde el ámbito de Evo Devo, consideran que la auténtica generación de novedades está en otros mecanismos y que la selección natural ejerce un papel meramente negativo, de eliminación de los peores adaptados. El debate está abierto y hay que admitir que puede haber fuentes de innovación evolutiva en procesos que no son la selección natural, lo cual no significa que ésta no tenga ningún papel innovador. Ahora la quinta. Las mutaciones son siempre dañinas, nunca añaden información útil o beneficiosa. Su explicación. Que esta afirmación es falsa lo sabe cualquier estudiante de biología de primer curso cuando realizan una placa de Petri, el experimento elemental de conseguir una cepa bacteriana resistente a un antibiótico seleccionado, aquellas que pues por mutaciones aleatorias han sobrevivido al antibiótico. Ahora la sexta. No existen en el registro fósil formas transicionales entre unas especies y otras. Su explicación. Hay montones de formas transicionales en el registro fósil, para el que quiere verlas, y cada vez se descubren más, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que existen para que un organismo fosilice y, como señaló S. J. Gould, el escapó tiempo relativo durante el que viven esas formas transicionales y el tamaño pequeño
pues, de las poblaciones que constituyen. Algunas, sin embargo, se conocen desde los tiempos de Darwin como Archaeopteryx, con rasgos de reptil y de ave. En fechas más recientes se han descubierto algunas muy significativas como Tiktaalik, un organismo que vivió hace 375 millones de años, intermedio entre pez tetrápodo y Tiktaalik. Tenía aletas con finas espinas radiales y escamas, y agallas como la mayoría de los peces. Sin embargo, también tenía los huesos robustos en la muñeca, cuello, hombros y costillas, como los vertebrados tetrápodos. También merecen ser mencionados Trinaxodon y Sinognathus, animales de hace unos 245 millones de años que tenían características de reptil. Eran ovíparos con escamas y también de mamífero, bigotes, sangre caliente y pelo. Se podrían multiplicar los ejemplos, pero nos aburriríamos todos. Están en los libros de texto. Séptimo. Hay un salto abismal de tipo cognitivo o mental entre el hombre y los simios. Ningún simio ha sido capaz de pintar nada parecido a las pinturas de Altamira, argumento empleado por Prada en XL Semanal el 28 de septiembre de 2008. Ok, su explicación. Esta objeción la incluyó porque me parece sintomática, pero es un despropósito de Juan Manuel de Prada. El hecho de que ningún simio haya desarrollado una forma de arte no es en absoluto una prueba de que no tengamos ancestros comunes con los simios. Es simplemente irrelevante. Tampoco nuestra especie desarrolló el arte. Por lo que sabemos, durante la mayor parte de su existencia estuvo más de 200.000 años sin hacerlo. Además, que documentado en el registro fósil la continuidad entre las diversas especies de homínidos, incluyendo a nuestra propia especie. 8. Nadie ha podido crear vida en el laboratorio. Su explicación. Este es un error frecuente. La teoría de la evolución no es una teoría sobre el origen de la vida, sino sobre el origen de las especies, es decir, nos explica cómo una vez que hubo vida, ésta se diversificó y generó las especies biológicas que han existido. Aunque nunca averiguáramos ¿sí?, cómo surgió la vida, en nada afectaría eso a la validez de la teoría de la evolución. Sobre el origen de la vida hay varias hipótesis, pero ninguna de ellas está suficientemente justificada empíricamente. Las más aceptadas es que comenzó en la forma de moléculas de ARN o APN o algo parecido, pero está lejos de haber acuerdo. Esto no es nada que los científicos consideren perjudicial para la teoría de la evolución, por lo que acabamos de decir. 9. Un rasgo en un estado evolutivo inicial no puede tener valor adaptivo. Un ojo que no esté plenamente formado o una ala que no esté plenamente formada no sirven para nada. Su explicación. Es falso que los rasgos en sus fases iniciales de aparición filogenética no sirvan para nada, aunque pueden servir para funciones diferentes de las que comprenden ahora. Eso se conoce como exaptación. Las plumas, por ejemplo, surgieron inicialmente como protección térmica y solo después cooptadas para el vuelo, pero además un rasgo sin desarrollo pleno puede cumplir una función adaptativa. Una ala pequeña no permite el vuelo, pero permite el revoloteo, que puede ayudar a escapar de los depredadores, y un ojo que no sea más que un puntito plano de células fotosensibles. Sin más sofisticación, ya le indica a un organismo, a un gusano, por ejemplo, si está en la intemperie o ha resguardado en su agujero. 10. La teoría de la evolución es solo una teoría. Explicación. La teoría de la evolución es una de las mejores teorías científicas que tenemos. El término teoría en la ciencia tiene un significado muy distinto al que se le da en el lenguaje común. En el lenguaje común es sinónimo de conjetura sin muchas pruebas que la sustenten o sin que la sustenten prueba alguna. Como si digo, tengo la teoría de que Trump es extraterrestre. En la ciencia significa todo lo contrario, significa un conjunto de enunciados o de modelos, algunas veces en forma de leyes, que cuentan con un sólido respaldo en la evidencia empírica. Este es el caso de la teoría de la evolución, una de las teorías más sólidas que tenemos. Pues muchas gracias por su atención.
profesora. Hasta luego.